Bueno, tú bien sabes que lo que ha venido a llamar el motín de Balconcillo en realidad es un golpe de Estado. No, no, Sí, no, no es un motín, ¿no? Un motín es un levantamiento de parte de un sector de la milicia que tiene una propuesta o tiene, ¿cómo se podría decir?, una medida de lucha o un programa mínimo, ¿no? Pequeño, o puede ser mejoramiento de rancho, como se dice, ¿no? O sea, por mejores alimentos, o podría ser, por ejemplo, porque no les han pagado, como fue posteriormente el motín del Real Felipe, ¿no? Donde le entregan a los españoles el control del Real Felipe. En caso de este no es un motín, ¿no? En caso de este es un golpe de Estado. Aquí tenemos que hablar las cosas claras. Es un grupo militar que a través de las fuerzas de las armas emplaza al primer Congreso Constituyente a reconocer como presidente del Perú a José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, ¿no? Lo dice claramente el general Guillermo Miller en sus memorias, ¿no? Él narra los acontecimientos, como prácticamente le dicen al Congreso con las armas en ristre, queremos que lo reconozcan a Ribagüero como el presidente del Perú, ¿no? Ahí está pues metido también Santa Cruz y otros oficiales que durante el gobierno de Ribagüero van a también lograr ascensos, ¿no? Estamos viendo una política de beneficios. Llega el caudillo al poder, llegan quienes lo acompañan, también ascienden en sus formas de poder, ¿no? ¿qué significa 2023 en que se celebra el bicentenario del primer golpe de Estado, la primera vacancia presidencial y la primera constitución peruana, justo en este tiempo? Sí, interesante, ¿no? Que 200 años después nos hayamos encontrado en una coyuntura que tiene elementos que, muy parecidos. Hay que obviar muchas cuestiones del tiempo, pero también tiene grandes diferencias, ¿no? Pero más allá de las grandes diferencias que existen por las cuestiones temporoespaciales, existen algunas semejanzas bien significativas, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de una constitución, ¿no? José de San Martín, cuando se va del Perú en 1822, deja formado una asamblea constituyente y una necesidad de elaborar una constitución para que legalmente fuéramos una república. Ahora, es interesante que este Congreso Constituyente está lleno de personas que todavía firman con sus títulos nobiliarios, ¿no? Marqués, ¿no? Torre Tagle, por ejemplo, firma como marqués, ¿no? El mismo José de la Riva Agüero sigue firmando como marqués si no me acuerdo es Monte Alegre y Aulestía, ¿no? Y así por el estilo hay otros. Entonces, vemos que existe una clase dominante, letrada, dentro del primer Congreso Constituyente, que quiere, entre comillas, forjar una república, pero no se han despojado de sus títulos nobiliarios. Y eso es bastante contradictorio, ¿no? No sé hasta qué punto una burguesía republicana reconoce la validez de los títulos nobiliarios. Eso no se da en Francia, ¿no? En 1791 los jacobinos no reconocen nada de eso, ¿no? Ahí los jacobinos encabezados por Robespierre terminan con todo eso. Entonces vemos ahí que esta necesidad de constitución que se está dando en 1822, 1823, colapsa con una realidad, ¿no? Esta realidad de quien tenga el cargo de presidente de la República o presidente de junta de gobierno o como se le quiera llamar, tiene que estar en función de los intereses de algunos grupos de poder. Cuando quien preside el gobierno, el ejecutivo o el legislativo, como quieran llamarle, entra en contradicción con ciertos grupos de poder, simplemente estorba, ¿no? Lamar en su momento y rapidito nomás Torretagle estorbaron frente a un José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, era de alguna otra manera
el varón oligarca aristocrático más importante de Lima y del Perú hacia 1823. Y en febrero él se impone, ¿no? Hace prácticamente 200 años del momento en que estamos nosotros conversando, él se impone con la fuerza de las armas, ¿no? Él dice, este gobierno no es para mí, este gobierno no está haciendo lo que yo quiero que haga, por lo tanto yo tomo el poder directamente. Entonces vemos que algunas conductas, algunas formas de pensar, algunas formas de entender la realidad del Estado, de la Constitución, del gobierno, parecería que mantienen más coincidencias que diferencias con lo sucedido en la actualidad en relación de hace 200 años, que era hacia donde iba tu pregunta. ¿Cree que este 2023 es el bicentenario del caos? Si entendemos caos, no necesariamente como un desgobierno general, pero sí como una falta de orden, ¿no? Si a una cierta falta de cierto tipo de orden le llamamos caos, bueno, es un bicentenario, porque se supone que al momento de fundar una república, el poder emana de los ciudadanos votantes, quienes cada cierto tiempo son convocados para ejercer el voto, y el ciudadano candidato que obtenga mayor cantidad de votos se supone que debe ejercer, ¿no?, un cargo público muy importante como presidente de la República, como Congreso, y que cada cierto tiempo, esto es como una suerte de rito, ¿no? Dura un determinado tiempo el cargo o esta persona ejerciendo el determinado cargo público y luego tendrá que realizarse nuevas elecciones. Ya la ley determinará si se puede o no se puede reelegir o cuánto se puede o no se puede. Ya eso es otra cosa. Pero si eso es el orden democrático significa periodicidad de elegir autoridades, estas autoridades tengan poder o tengan la capacidad de decisión por un determinado periodo y luego dejar la posta para quienes vienen después, si por ahí va la pregunta, entonces sí tenemos un bicentenario de un caos, ya que en el Perú no lo podemos negar, ¿no? Prácticamente el siglo XIX fue un siglo en el cual hemos tenido más presidentes producto del golpe de Estado que de las ánforas, y las elecciones eran muy poco democráticas. En el siglo XX, increíblemente, pese a todos los esfuerzos, siempre hemos tenido la presencia de dictaduras, ¿no? Dictaduras salidas del golpe militar o también dictaduras cívico-militares. E increíblemente, ¿no? En los últimos tiempos, en las últimas semanas, se viene hablando también mucho de lo mismo, ¿no? Se dice que el expresidente Pedro Castillo quiso dar un golpe de Estado. Y aquí hay algo interesante, ¿no? Los medios de comunicación peruanos han utilizado, creo, más veces golpe de Estado y dictador o dictadura en relación al presidente, al expresidente Pedro Castillo, que al expresidente Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, aquí también vemos que el término dictadura y el término golpe de Estado también tiene ciertos gustos personales, ciertas subjetividades, ciertas simpatías y antipatías. Pero si la idea central que tú planteas, que hoy, 2023, estamos cumpliendo exactamente 200 años de caos, porque no hemos tenido una continuidad democrática, siempre hemos estado en intervalos mayores de dictaduras ejercidas más nacidas, perdóname, más por la fuerza, sí, pues, ¿no? Estamos en un bicentenario de un caos y creo que tenemos muy poco que celebrar y bastante que reflexionar, ¿no? Aunque las mejores celebraciones de carácter institucional son las que más se reflexionan. Por ejemplo, ¿usted cree que la actual situación política de ahora es la mejor forma de celebrar este bicentenario? Como mencionó una vez un divulgador de este sexenio o sexenio de los 6 presidentes, es una buena forma de celebrar la independencia de este país, o bueno, su bicentenario. Aquí suceden cosas interesantes, ¿no, Gustavo? Eh,
Sería sería terrible que celebráramos el bicentenario como se celebró el centenario, ¿no? Con esos discursos que dio Leguía, tanto en el Congreso como fuera de él, durante la inauguración de de las diferentes obras públicas que regalaron las comunidades extranjeras, donde prácticamente Leguía pedía disculpas, pedía perdón por la independencia a España y constantemente le llamaba la madre patria, ¿no? Si uno lee el discurso presidencial del 28 de julio de 1921, es interesantísimo, ¿no? Está ahí en la página del Congreso de la República y uno ve cómo prácticamente le dice a España, como toda madre patria, como toda madre, ha perdonado esa independencia que hicimos sus hijos, ¿no? O sea, como si fuera una ofensa. Pero tampoco vamos a celebrar la independencia como se celebró durante los 150 años, ¿no? Durante el sesquicentenario, donde si lees el discurso que da el general Juan Velasco Alvarado, Velasco prácticamente dice que no hemos tenido una independencia plena, más bien ya empezamos una lucha por la liberación, ¿no? Entonces aquí hay una cosa independiente, ¿no? Una cosa interesante, perdóname. Al término independencia, Velasco le agrega el término liberación, ¿no? O sea, la independencia no nos hizo libres, ¿no? ¿O de qué tipo de liberación plantea? Hoy por hoy, en medio de este caos político que estamos viviendo, a la par de haber estado también dentro de una pandemia que nos generó un caos social, y ambos caos político y social tienen su referente también en un desorden económico que vive el país, parecería pues que es una suerte de remembranza de lo que hemos tenido en los últimos 200 años, ¿no? Un país caótico, como lo dijimos hace un momento, sin ningún orden, un país carente de sistemas, ¿no? No tenemos un sistema de salud pública, no tenemos un sistema educativo, no tenemos un sistema de justicia, ahora tenemos un sistema penal. Y lo que es peor, un país que no presenta políticas. No tenemos una política educativa, no tenemos una política de salud, no tenemos, es decir, somos un país que no sé cómo hemos llegado a tener 200 años, si es que este país parecería que ha ido de tumbo en tumbo y un poco a la deriva, ¿no? O más o menos que ciertos intereses muy particulares lo han mantenido a flote, para utilizar un término, en función de esos intereses muy particulares que de alguna u otra manera, por extensión, abarcarían a otros grupos. Entonces, el caos que vivimos en la actualidad, con estos casi 6 presidentes ¿en cuánto? En 6 años, creo, ¿no? En 7 años, donde nadie sabe si el próximo año tendremos un nuevo presidente o una nueva presidenta. Parecería que es el mejor homenaje histórico al Perú de los últimos 200 años. Por ejemplo, esta pregunta puede ser algo incómoda o iconoclasta. ¿Cree que la República como sistema fue el artífice del caos que vive y vivirá este país? Yo creo que social e ideológicamente, quienes quisieron fundar la República en realidad no sabían lo que estaban fundando, ¿no? Porque querían tener un poder que era más o menos una copia del poder que habían tenido o que habían compartido con las autoridades españolas designadas aquí en el Perú y aquí en América, que vieron que era el momento pues, de sacar a sus socios del camino para apropiarse ellos del poder absoluto, y a ello le revistieron un poquito la idea de república, la idea de democracia, la idea de constitución, la idea de patria, la idea de nación. Todos estos términos, democracia, república, constitución, patria, nación, Estado-nación, responden a una realidad concreta, ¿no? Las burguesías europeas, la burguesía francesa, la burguesía inglesa y de otros lugares de Europa, donde las burguesías, sobre todo en Francia,
están asumiendo el rol histórico de dirigir su país como clase dirigente. Es decir, vamos a asumir, dicen ellos, el control de todo este país, de todo este territorio, y vamos a dirigirlo en función de algo importante, nuestros intereses. ¿Ya? Y nuestros intereses colisionan con los intereses de las otras burguesías o de los otros grupos dominantes o dirigentes de los otros países. Aquí no tenemos eso, ¿no? Ni siquiera tuvimos eso. Es decir, ni siquiera tuvimos un sector social, o sea, los Unanue, los Toribio Rodríguez de Mendoza, los Sánchez Carrión y todos ellos que ahora le llaman próceres y precursores, en realidad ni sabían lo que querían con este país. Ellos vivían tranquilos al lado de una institución virreinal que servía a los intereses de la monarquía española, porque no hay que olvidar que casi todos aquellos que llamamos próceres y precursores en realidad eran funcionarios del Estado colonial español. Y el único que no era funcionario del Estado colonial español era precisamente José Gabriel Tupac Amaru, ¿no? José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru, es el único que no es funcionario. Todos los demás, si hacemos una lista, están al servicio o son parte del Estado colonial virreinal aquí en el Perú al servicio de la corona española allá en Madrid, directa o indirectamente. Entonces, se sienten muy cómodos administrando el poder para otros y nunca asumieron la posibilidad de administrar el poder y el país para ellos. Es por eso que rápidamente cambian, pues, ¿no? Y eso lo sabes tú y lo sabe la mayoría. Cambiamos rápidamente de España a Inglaterra. Es siempre una clase dominante intermediaria entre lo que podemos llamar el país y algún poder, algún grupo social, alguna clase dirigente extranjera con muchos intereses en controlar las riquezas, sobre todo naturales, de este país, ¿no? Entonces, no estaban preparados, ¿no? O sea, no existía una idea, ¿no? No sabían conscientemente. Aquí no se escribieron esos grandes libros que se van a escribir en Francia a mediados del siglo XVIII. Aquí no se escribieron esos grandes libros de economía que se van a escribir en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Aquí simplemente se trajeron las palabras y bueno, pues hagamos algo, ¿no? Tanto así que eh, nuestros grandes precursores de la independencia no se les cruzó en ningún momento abolir la esclavitud u otorgarle derechos a otros grupos étnicos o a otros grupos sociales, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí eh, un grave problema en el inicio de nuestra república, de nuestra democracia o como se le quiera llamar, ¿no? Por otro lado, creo que el año de 1823 es mucho más importante históricamente que los años 1822, bueno, el año cuando se creó el primer congreso, el fin del protectorado de San Martín, o el 21, que fue, bueno, el año que se proclamó la independencia del Perú, o bueno, en el plano externo, la muerte de Napoleón en Santa Elena, por ejemplo. ¿Cree que fue mucho más importante? Porque parecería que fuera solamente una suerte de año o una suerte de fecha conmemorativa, pero es cierto, ¿no? Pensándolo a partir de lo que tú dices, 1820 muchos lo celebran por el desembarco, la llegada al Perú de aquello que historiográficamente le han llamado la corriente libertadora del sur, ¿no? 1821 muchos se lo celebran porque se da la independencia formal, ¿no? De aquí en Lima, el 28 de julio, se proclama la independencia, San Martín, bla, 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 todo eso que ya sabemos, y que algunos le han llamado la independencia concedida, otros le han llamado la independencia pactada, es decir, hay muchas formas de interpretación desde la historiografía que se ha realizado, no sé, en los últimos 100 años. Voy a ser un poquito más extenso. Pero 1822 muchos lo celebran porque ya entramos a un periodo de un congreso, como dijimos hace un momento, vamos a darle base legal a esto que estamos formando, que le vamos a llamar república, la constitución, pero mal que bien, y al comentario y a la crítica que hemos realizado al inicio sobre eso que le llaman todavía el motín de Balconcillo,
pero que en realidad es un golpe de Estado. 1823 es importantísimo porque va a mostrar el verdadero carácter de la clase dominante peruana. Esa clase dominante peruana que asumió y que asume 200 años después que el Estado les pertenece, que el gobierno les pertenece, que el país de ellos, pero lo ven como si fuera un Estado patrimonial, una propiedad privada donde ellos pueden hacer lo que les dé la gana, y perdóname el término, pero quieren y hacen lo que les dé la gana, imponiéndose sobre incluso las leyes, ¿no? Dicen, vamos a defender la Constitución, pero cuando la Constitución no está a su favor, la violamos, pues. Vamos a defender las leyes, pero cuando las leyes no están a su favor, las violamos, pues. Vamos a defender los estatutos y los reglamentos, pero si los estatutos y los reglamentos no están en nuestro favor, los violaremos, pues. Entonces, el golpe de Estado de febrero de 1823 nos muestra cuál es el pensamiento hace 200 años de este sector de la clase dominante que ve en el golpe de Estado, en la fuerza de las armas, en la imposición de un caudillo, ¿no? Una forma de dirigir un país siempre bajo sus intereses. Y eso, de alguna u otra manera, con semejanzas y con algunos cambios, se ha mantenido, creo yo, golpe de Estado tras golpe de Estado tras golpe de Estado en los últimos 200 años, ¿no? Y todo aquel, salvo raras excepciones, pero todo aquel que haya estado en contra de esta forma de pensamiento debe ser de alguna manera sancionado, ¿no? Entonces, ya vemos que esta conducta de 1823 es una conducta bastante intolerante, bastante despótica, autoritaria al extremo, ¿no? Porque tiene en que, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Gritan viva la democracia cuando la democracia está a favor de ellos. Pero si la democracia no está a favor de ellos, bueno, siempre es bueno darle un golpecito de Estado al gobierno para que todo vuelva a como era antes, a la normalidad. O sea, que la democracia esté a mi favor. Y así podríamos decir, ¿no? En todos los aspectos, que 1823 es un momento bien interesante que no lo hemos visto todavía con una mayor amplitud, ¿no? Lo hemos reducido a un motín, a un tipo como José Mariano de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, pero no lo hemos visto a él como un elemento, parte de un sector de un social que detenta el poder, como hemos dicho ya, de una manera autoritaria, de una manera despótica, de una manera arbitraria, entendiendo que sus intereses son los intereses del país, ¿no? Si los intereses de ellos son, entre comillas, los intereses del país. Si algo les interesa a ellos, el resto del país le tiene que interesar. Si algo no les interesa a ellos, simple y llanamente no es importante. Esa mirada autoritaria del poder es bien interesante y creo yo que se ha repetido en muchos casos, en bastantes casos, en los últimos 200 años. ¿Por qué el año de 1823 ha pasado desapercibido entre la comunidad académica y la enseñanza en diversas instituciones? ¿Por qué nunca se habla de ese año o pasa muy de largo o es relativizado por varios? Hay tres posibilidades, ¿no? Siempre vamos a hablar de varias posibilidades. Yo quiero plantear tres a partir de lo que tú has dicho, que es bastante claro. Hay tres posibilidades. Esto que hemos llamado independencia, este periodo que arbitrariamente llamamos independencia, todavía es un periodo que está en un fuerte debate de interpretaciones. Como tú sabes, los historiadores no hacemos la historia, los historiadores solamente la interpretamos. Y estas interpretaciones que parten de hechos concretos, de hechos reales, de hechos que se han comprobado que son ciertos, nos lleva a periodificar, a entender. Entonces, todo este proceso
que según algunos se inaugura el 4 de noviembre de 1780, otros dicen no, se inaugura recién después, con las juntas de gobierno, 1808, 1809, 1810. Más allá del debate que hay en la historiografía peruana de los últimos 100 años, de qué tanto tiempo abarca este periodo que le hemos llamado independencia, o emancipación-independencia, como le decían antiguamente, como lo hemos visto como un todo, parte de un momento y termina en un momento. En este más cortito, en este periodo más cortito, que le llamamos centenario, sesquicentenario o bicentenario, parte en 1821, proclamación de la independencia, y termina diciembre de 1824, batalla de Ayacucho. Así se celebró el centenario, entre 1921 y 1924. Así se celebró el sesquicentenario, en 1971 y 1974. ¿No? 150 años de San Martín proclamando la independencia, 150 años de la capitulación de Ayacucho. Entonces, en, ese, en esa perspectiva, que es la primera que estamos viviendo, los momentos internos, los momentos que están al interior de estos años, como que no han sido reconocidos o no le han dado la validez o no ha llamado la atención o no han sido percibidos como importantes, porque lo importante es celebrar cuando empezamos y celebrar cuando terminamos, ¿no? No sé si me dejo entender. Entonces, esta primera forma de ver los hechos significa que celebremos el inicio y celebremos el final. Y bueno, pues cosas importantes que hay por ahí, ¿ya? Otra mirada, y esa es una mirada bastante militar, bastante de historia de guerras, de campañas, de muertos, de soldados. Otra mirada política, institucional, le da mucha importancia al 28 de julio de 1821, porque de alguna manera surge ya la idea de Perú, aunque no necesariamente sabemos qué es lo peruano en ese momento, pero ya está surgiendo la idea de Perú como idea de Estado, idea independiente, vamos a decir así, y por lo tanto esto se consagra, y tú lo has dicho muy bien, en 1822 con la partida de San Martín, la convocatoria y la juramentación del primer Congreso Constituyente, septiembre de 1822, y el inicio de la primera Constitución, ¿no? Entonces, como hemos dicho, quienes ven esto ya de una manera mucho más formal, mucho más legal, mucho más de ese carácter, han perdido de vista lo de los acontecimientos de 1823 de los que estamos hablando. Y hay un tercer grupo que habla de estos acontecimientos, no lo podemos negar, pero lo siguen viendo como el motín de Balconcillo, ¿no? Y la necesidad de que los peruanos tomáramos las riendas de la lucha independentista frente al fracaso que significaron las intervenciones de quienes habían antecedido y no eran, entre comillas, peruanos, ¿no? No olvidemos que ya en 1824 Hipólito Unanue está escribiendo duras críticas contra José de San Martín por haberse ido del Perú. Lo critica duramente, ¿no? Sostiene algo así como que él vino, nos metió en esto y luego se fue. Y no olvidemos que la clase dominante denominó a José de San Martín protector del Perú. Él no fue jefe de la primera junta de gobierno, él no fue nada de eso, fue protector. Muy poco se ha debatido y se ha hablado por qué denominar a José de San Martín protector, ¿no? ¿Quién protege a alguien mayor, a alguien fuerte, a alguien poderoso? ¿A quiénes se protegen? A menores, gente sin poder, a gente débil. ¿De qué se protege? De una agresión externa, ¿no? Entonces San Martín es denominado protector porque nos visualizamos tan débiles que en cualquier momento lo español, que es fuerte, a lo cual nos estamos enfrentando, eh, puede, puede volver,
¿no? Por eso es que ya en Trujillo, en 1824, Unanue criticaba, ¿no? Decía, San Martín se ha ido, ¿no? Estos textos de Hipólito Unanue están muy pocos difundidos, muy pocos divulgados, ¿no? Y él los publica semanalmente allí en Trujillo. Y algo importante, ¿no? Quien nos da bastante visión de estos tiempos también es el general Guillermo Miller, ¿no? Con sus memorias de 1829, escritas allá en Londres, ¿no? Él también ya plantea esto de que el Perú ha entrado en una suerte de caos, ¿no? Pero es un caos llevado por quiénes, la clase dominante, ¿no? Aquí no ha surgido un caos, y perdóname que lo diga así, donde miles de esclavos negros no han decidido pelear por los ejércitos patriotas y más bien se han pasado a los ejércitos españoles. No sucede eso. Aquí no sucede de que miles y miles de indígenas peruanos, campesinos, que hubo sectores de ellos que pelearon por el bando realista, pero no hubo aquellos que dijeran yo no voy a pelear por el bando patriota, por el contrario. Miller habla mucho de las montoneras, que en realidad él dice, ¿no? ¿Quiénes son las montoneras? Son paisanos. ¿Quiénes son los paisanos? Los campesinos, pues, ¿no? Él reconoce, Miller, en sus memorias, el valor de las montoneras, el valor de estos campesinos durante las luchas independentistas, que sin ellos no se pudiera haber hecho, no, casi nada, no se pudiera haber ganado Ayacucho, Junín, por ejemplo. Entonces, el caos no viene de las clases dominadas, el caos viene de las clases dominantes. Y hay algo ahí interesante, ¿no? Que tú también lo sabes. Quienes rivalizan fuerte en 1823 son, por un lado, José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, y por otro lado, el marqués de Torre Tagle. Es el marqués de Torre Tagle quien firma los documentos que lo declaran reo de alta traición a Ribagüero e incluso el documento por el cual solicita, ¿no? Que a Ribagüero se le debe capturar vivo o muerto. Pero luego, ¿dónde termina Torre Tagle? ¿No? El patriota Torre Tagle que está diciendo de que Ribagüero y Sánchez Boquete ha traicionado al Perú, luego termina dentro de los castillos del Real Felipe, muriendo ahí, ¿no? Y es uno de los que firmó el Acta de la Independencia. La pregunta es, ¿cuántos de los que firmaron el Acta de la Independencia la quincena de julio de 1821 terminan como Torre Tagle en los castillos del Real Felipe, terminan como Ribagüero, ¿no? Traicionando al Perú, o terminan como otros marchándose del Perú a España y dejando fortunas y dejando todo, ¿no? Ahí no hemos hecho ese estudio, falta ese trabajito, que es un trabajito bien interesante. Tenemos los 4.000 y tantos que firmaron, cuántos de esos 4.000 y tantos verdaderamente pelearon o murieron en los campos de batalla de la independencia, cuántos se metieron al Real Felipe, cuántos fueron antes como Ribagüero, cuántos luego de la capitulación decidieron subirse a los barcos e irse a España sin ser españoles, ¿no? Entonces, para darnos cuenta que el caos viene de la clase dominante, el caos no viene de las clases menos ilustradas.